La frase de Sara Montiel sobre el rey Juan Carlos en sus memorias que escondía la verdad sobre su romance. Sara Montiel habló del rey Juan Carlos en sus memorias, Vivir es un placer, donde reveló todo lo que pasaba de forma sutil. Una vida de película. Sara Montiel recreaba su existencia en su libro de memorias. La actriz comenzaba con sus padres y su dura infancia, pasaba a los años del debut en el cine y su salto a Hollywood. Sus maridos, sus grandes amores y sí, también el rey Juan Carlos. La actriz quiso hablar del monarca. Reveló cómo se habían conocido y la primera conversación que mantuvieron. También dejó una frase escrita que hacía pensar que detrás había habido mucho más. Una historia más completa. Sara escribe sobre todo y sobre todos. No tiene pudor a la hora de hablar de política, de su relación con la dictadura de Franco, y con los grandes nombres de la sociedad de la época. Si algo dejó claro en vida es que el miedo no era una opción. Sara se marchó a Estados Unidos y triunfó. Compartió mesa y mantel con Marilyn Monroe hasta que se dio cuenta que aquel mundo no era para ella. Volvió a España y triunfó todavía más. En esos viajes, había una cosa constante, el amor. Sara Montiel revelaba el que había sido su gran romance. Una historia oculta que hizo que todo lo demás que contaba hubiese eclipsado. Severo Ochoa sale y mucho en las memorias de la artista. Revela cómo se conocieron y cómo cimentaron un romance que la marcó de por vida. El revuelo por este hecho fue tal que provocó casi una crisis de estado. ¿Qué contó del rey Juan Carlos? ¿Qué escribió acerca del que iba a ser el rey de todos? Sara mantuvo una más que buena relación con el monarca. También con don Juan, el conde de Barcelona. Incluso su marido, Pepe Tous, formó parte de la pandilla que tenía Juan Carlos en Palma de Mallorca. Una historia complicada y compleja, la frase que dedica Sara Montiel al rey Juan Carlos. En 1960 tuve, por fin, la ocasión de estar junto al príncipe. Fue en una cena que me dio el embajador de Estados Unidos. Juan Carlos, en aquel momento, era el protegido de Franco y el destino a hacerse con la jefatura del Estado. Todo fue tan agradable y estupendo que terminamos cantando, con el embajador al piano, su hija haciendo los baos y yo interpretando unas canciones sureñas que me había enseñado mi cocinera, escribe Sara en sus memorias. La actriz había acudido al Pardo en diversas ocasiones pero nunca se había encontrado con el entonces príncipe. En la cena me sentaron a la derecha del embajador, y a mi derecha estaba don Juan Carlos. Pero antes habíamos estado en un salón donde nos habían servido alguna bebida, apunta Montiel. Al pasar al comedor, coincidí en la puerta con el príncipe, que me cedió el paso. Sara desplegó sus encantos cuando se encontró con Juan Carlos. Primero su majestad, le dije. Se lo había dicho sonriendo, y él tal vez pensó que estaba siendo irónica con él, porque repuso, por el momento solo Alteza. Montiel no se frenó ante la presencia del que estaba destinado a ser el futuro rey. Pues para mí será usted siempre mi rey, le contesté. Comenzó ahí una amistad que se fue acercando y fraguando con el tiempo. Este primer encuentro ya marcó lo que iba a ser la tónica entre Sara y el rey. Hay que tener en cuenta que mientras vivía Franco, el control de Juan Carlos era férreo. Nunca solían dejarle solo y, conocedores de su trayectoria, intentaban evitar todo tipo de escándalos. Una vez falleció el dictador, la cosa ya fue distinta. Una relación que duró en el tiempo. Éramos muy jóvenes entonces y aún no sabíamos todo lo que el destino nos aguardaba, escribe Sara sobre el rey. Pero yo entonces era Sara Montiel y era famosa en todas partes. Mientras que él, en cambio, todavía no era rey, sino un príncipe al que no todo el mundo sabía valorar como merecía. La actriz deja muy claro que, a pesar del puesto que ocupaba el futuro monarca, era ella quien manejaba todo. A él se le quedó la anécdota en el recuerdo y, luego, ya de mayores, la hemos comentado. Sara reconoce que su relación con el rey Juan Carlos duró en el tiempo. Es cierto que, más adelante, incide en sus memorias en la amistad entre el monarca y su marido Pepe Tous. Pero Montiel no oculta la complicidad que mantuvo con el rey en todo momento.
Fue una de las personas que, de hecho, estuvo a su lado cuando falleció Tous. Lo cuenta la propia Sara. Cuando el rey supo del fallecimiento de su marido, la llamó por teléfono y acudió a su lado. El rey, que quería mucho a su Pepín, vino también a verme, y como fuimos al día siguiente a Barcelona para incinerarlo, me llamaba continuamente, apunta en sus memorias. Fue el monarca, de hecho, quien cumplió el último deseo de Tous. El capitán del barco del rey me daba el parte cada día. Señora Tous, no pueden salir todavía. Hasta el 7 de septiembre el mar no se arregló y solo entonces pudimos arrojar las cenizas. La arropó en ese momento tan duro. Al día siguiente, como iba a ir a Barcelona, viajó con él hoy emérito. El rey fue uno de los grandes apoyos que tuvo Sara en el momento más difícil de su vida. Era evidente que entre ellos había existido una conexión especial. Las versiones de Sara Montiel, no es novedad que Sara Montiel tenía una memoria prodigiosa y a la vez muy fantasiosa. La actriz habló tiempo después de publicar sus memorias en la revista Vanity Fair sobre su primer encuentro con el rey Juan Carlos. Entonces él era soltero y yo famosísima. Y vino con el duque de las Torres, Carlos Martínez de Campos, que era su educador. Aquel día salió todo Zaragoza a recibirme a la calle, explicaba. Sara Montiel había ido a Zaragoza donde el entonces príncipe estaba realizando su formación militar. Fue entonces cuando se vieron. ¿Coinciden estas ocasiones narradas por la actriz? Bien podría ser. Sara habla en ambos casos de que ella ya era una persona muy famosa mientras que Juan Carlos solo era un joven que estaba destinado a ser rey. El futuro monarca estaba encantado con estar al lado de una estrella y ella, se dejaba querer por el poder. A partir de ese momento se continuaron viendo con regularidad. Al menos así se ha ido detallando con los años. Y es que Sara Montiel cayó lo que quiso pero también contó mucho más de lo esperado.